Hola, hola, mi nombre es Natalia y el día de hoy tenemos un destino súper interesante que nos va a gustar. Veamos de qué se trata. Vamos a hablar de la Ciudad Blanca, que hacia el año de 1985 pues como se Alba desaparece pues del mapa. Entonces iniciaremos diciendo que Armero fue un municipio que inicialmente se llamó San Lorenzo de Armero, pues fue la insignia de un mártir llamado San Lorenzo, por eso el nombre de su catedral, San Lorenzo. Entonces sucede que hacia por ahí un año atrás venía haciendo emisión de cenizas el cráter Arenas del Nevado de Ruiz, y justamente ese 13 de noviembre ya más o menos completaba un año haciendo estas emisiones, por lo tanto ya la gente se confió en que pues que no iba a ser ese día como tal, entonces por eso también nos cogió de sorpresa. Pero lo que el turista exige es estar en el sitio de la tragedia, donde hay un museo vivo con referentes interesantes como el obelisco que se encuentra a la entrada en lo que fue el Parque de los Fundadores. Es digno de admirar, un artista plástico, Hernán Darío Nova, a petición pues de todas estas ayudas que da la gobernación para incentivar el tema del turismo en esta parte de Colombia, pues hacen una ruta que se llama la Ruta a la Memoria, donde se llega a los diferentes íconos de interés de lo que pasó ese 13 de noviembre del 85. Es importante recalcar que se visita la Piedra Asesina, es uno de los íconos más representativos también, porque es una piedra que, como muchas gigantescas piedras, que alrededor de cuánto tiene esta piedra, 30 toneladas. Unas 30 toneladas, se viene de manera rodante. Acordémonos que lo que flota como si es una de las bocas del nevado, que es el cráter Arenas. Pero lo más anecdótico y que cabe en colación de hablando de la Piedra Asesina, porque así se denomina, así se le dio esa denominación, es que cuando meses antes de haber ya dicho varios gobiernos que vinieron a inspeccionar, varios científicos, vulcanólogos y demás que vienen a inspeccionar lo que fue el nevado para esa época de estudio, y que nos dijeron que había que tener cuidado, el gobierno de la época de 1984-85 tenía pues esos dictámenes que dieron estos expertos. Meses atrás se hizo una represa. Entonces imagínense ustedes que llega el 13 de noviembre y hace erupción esta boca del cráter Arenas, y no solamente fue los sedimentos piroplásticos y elementos que expulsa el volcán como tal, sino el destaponamiento de esa represa que guardaba un millón de metros cúbicos de agua. Entonces fue algo terrible, fue un fin del mundo. La vereda de Armero. Cuando desaparece Armero, Guayabal viene a retomar como cabecera municipal de todo este territorio que manejaba Armero como tal. Entonces lo denominaron, ¿no?, después de la tragedia, Armero Guayabal. Por eso cuando se preguntaba por el museo, entonces se habla de esta población que está a unos 5 kilómetros antes de llegar a lo que era Armero, lo que hoy en día son los vestigios de Armero. Que el que llega allí quiere ir a la tumba de Omaira como tal, porque le han dado una trascendencia de la niña que hace milagros. Y se pone uno a ver, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II cuando llega, pues oficia su misa como a los 9 meses, pero luego viene el otro Papa hace como unos 3 años. Ah, sí, no, hace 2 años, no, el año pasado, Gregorio. Entonces él hace alusión al padre Pedro María Duarnos para canonizarlo, para declararlo un beato, y lo mismo al arzobispo de Arauca, ¿no? Y se pone uno a ver la tumba del padre Pedro María, que pues realmente sí la Iglesia Católica le da esa condición de beato, mientras que a la niña todavía no pasa nada. Y lo que tenemos los colombianos es esa idiosincrasia de la creencia de ciertos mitos, ¿cierto? Porque lo de la pérdida de los niños para esa misma época, alrededor de 300 niños que fueron sacados del país en la coyuntura de esa tragedia tan tremenda que vivimos en Colombia. De eso también hay un referente interesante. No podemos olvidar que existe la Fundación de Armeritas. De hecho, el doctor Sánchez, que son damnificados, fueron sobrevivientes de esta tragedia, como muchos más de los que quedaron vivos, porque estamos hablando alrededor, se dice censo, Ana, de alrededor de 26.000 víctimas.
pero a razón de esta fundación han llegado personas del extranjero con el ánimo de visitar, pero también algunos que fueron sacados del país. No hace 3 meses tuvimos la oportunidad de conversar con unos franceses que venían en búsqueda de su familia, de quién conocía la familia de apellido Suárez. Gracias al doctor. Que nos contaran un poquito de las curiosidades de Armero que muchas personas no conocen. Bueno, con respecto a curiosidades, por ejemplo, podemos contar que, por ejemplo, desde el programa Ellos Están Aquí, vinieron pues también atraídos por esa curiosidad de ver cómo se manifestaban sus aparatos con respecto al dolor de esas personas que fallecieron, ¿no? Entonces, curiosidades tan reales como saber que llegaban y le decían, bueno, ¿qué tienen? La gente entregaba sus pertenencias si no le ayudaban a salir. Curiosidades como que hemos encontrado personajes vivos, por ejemplo, en el municipio del Fresno, personajes vivos que nos manifiestan la situación tan interesante de dolor que vivieron y que hoy día son embajadores. Por ejemplo, en el Fresno hay personas que viven y que son de Armero. Aquí en Mariquita hay un barrio que a través de los recursos que buscaron, pues encontraron lo maravilloso de ver que existen personas que vivieron la tragedia. Aquí conocemos varios, y en el Fresno si hablamos de un apellido Solarte, ellos siguen haciendo favores a sus seres queridos que quedaron vivos. Muchos perdieron absolutamente toda la familia. Curiosidades como una enfermera para la época, esta enfermera tenía toda su familia. Sé que vive ahora en Santa Marta, pero eran armeritas y gran parte de la familia por su esposo vive en el Fresno, y ellos llegan a buscar estas personas y a mirar qué había pasado, y pues desafortunadamente nadie vivo. Y escribe un libro, ella se llama Luz García. Luz García escribe El luto permanente en Armero, y no podemos olvidar los médicos. En Mariquita todavía existe un médico que ya hoy día su hijo es médico y escribe en el libro, un libro a 2 manos, que es El médico y la avalancha, Luis Arturo Castaño y Giovanni Castaño. Ellos lo hacen como porque no se pierde esa memoria. Mira otra curiosidad que le parece a uno mentiras. Había una niña enterrada hasta el digamos, el pecho, más o menos, ¿no? Al lado de ella habían 2 perros. Más allá había un señor también bien enterrado. Y vienen 2 personas y el señor les dice, no, salven primero la niña. Y los señores cogen los 2 perros y no, que venimos por los perros del patrón, y se van y los dejan ahí. No, pero fue que se le llevaron las cosas también. Sí. Eso es evidente. Eso claro, es pero claro, les decían, ¿qué me da para sacarlo? No, que la cadena. Fernando Rivera es el piloto que hace el sobrevuelo y que se da cuenta que Armero desaparece. De hecho, llaman y eso fue tremendo. Nadie pensaba que eso. Él decía, yo no tomo nada, y mire, yo no estoy viendo Armero. Era una playa de solo lodo. Pero dentro de las otras curiosidades tenemos que acordarnos de que para 1985, justamente el 6 de noviembre, el M-19 también se había tomado el Palacio de Justicia. Entonces se estrellaron esos acontecimientos. Además, en esos días también se incendió el edificio Avianca. En esos días, justamente ese día, había un partido de la Selección Colombia. Ese día, esa noche, estaban celebrando en Armero el Día del Niño. Entonces todas las personas que se encargaban de este tema de recoger los regalos estaban allí reunidas. En el Club Rotarios. Era tan importante Armero que tenía su Club Rotarios, y toda esa gente perece esa noche, esa fatídica noche. Estas circunstancias lo llevan a uno a pensar que la vida es un momentico, que a pesar de que lo que se dice comúnmente pasó, como lo del pastorcito mentiroso, que esta vez sí que hasta que verdad sucedió. Hablan y tildan mucho. Dentro de las curiosidades que nos parece importante destacar es, tildan al padre de la época, tildan que de la época de 1948, que el padre Pedro María Ramos había maldecido no, si nos vamos a referir, tenemos que referirnos a 1595, 1845, 1985, periodos cíclicos, y para la última erupción hace 69 años no ocurría el periodo cíclico del 5. Mire lo que dice Ernesto:
que todos lo sabemos, del partido, de todos llamaban y los operadores no contestaban. Entonces, esto es algo que debemos aprender a convivir con él, como lo hacen otros países de hacer turismo alrededor de las zonas volcánicas. Armero lo merece y Armero tiene muchísimo que mostrar. Curiosidades y anécdotas, acordémonos que estamos rodeados de ríos, que para nadie es un secreto, pues que estos ríos nacen en las estribaciones del Nevado del Ruiz. Y sucede que cuando hay ríos, hay mitos y hay leyendas. Y nos consta de ver que entra un bus, que uno va a mirar dónde está el bus y el bus usted nunca lo ve. Entonces, situaciones como estas, yo creo que también por eso el programa que dice Ernesto de ellos están aquí, tuvo el interés de venir. Solamente lo llevamos al sitio de ubicación, vimos cómo se movían sus aparatos y realmente es que, Natalia, uno llega a Armero y a uno se le para el cabello, desde esa piel, siente el cambio tenaz. Ahí siguen ocurriendo situaciones. Es que estamos hablando de mucha gente que pereció, estamos hablando de que eran campos santos, porque ahí, Dios nos perdone la expresión que voy a dar, pero como bultos de papa les tocaba apilar la gente. El hedor fue tenaz. También hay que agradecer que llegaron con unos tanques impresionantes de esa espuma química como para cubrir y que el hedor de la carne no saliera. Entonces eso fue un fin del mundo para este 1985 que nunca se podrá borrar de nuestras memorias. Pero vea, dentro de las curiosidades, entonces, para la época el presidente Belisario Betancur, eso fue el miércoles, él llega el jueves por la tarde y le dice al comandante de ese sitio como tal, al teniente Luis Mantilla, le dice: vea, teniente, ahí le queda el helicóptero a disposición, quítele las sillas para que puedan hacer un salvamento más nutrido de personas. Claro, él le manda a quitar las sillas, las colocan en una esquina porque él se coloca sitio para atender emergencias en la plataforma o en la azotea del hospital, que es una azotea grandísima. Pues dejan las sillas allí, pero en la medida que las dejan, pues también van ubicando carpas y carpas de salvamento. Porque nos decía el teniente, que hoy en día es un mayor retirado, nos decía: vea, allá traen a Julano, seguro va a salir sin dos manos. Y eso, el que entraba con sus extremidades completas salía mínimo sin una, a veces sin las dos. Porque las personas que salvaban, pues ya tenían su piernita necrosiada y si no la cortaban, pues más fácil se moría, ¿cierto? Se acababa de necrosiar. Entonces dejan las sillas por allá y cuando el presidente se va a retomar la situación de irse para Bogotá, se va a subir al helicóptero. Pero póngamele las sillas, si fueron a buscar las sillas y no las encontraron. Entonces, cosas así, ¿no? Se habían rodado las sillas. En la investigación que hacen tipos de relámpago, las encuentran en Benavides. Sí, y allá cuando lo de la niña Mayra fueron 3 días de suplicio, pero como Mayras, hubo muchas Mayras. Allá usted llega a Armero y la situación de silencio que se oye es majestuosa. Y empieza usted dentro de su mente a figurarse lo que pudo haber sentido la gente, y muchos que los cogió dormidos, porque realmente la erupción se da sobre las 11 de la noche. ¿Y cómo solicita que le den este tour? ¿Qué comidas si se puede comer alrededor de Armero? Y también está la posibilidad de hacer camping o alguna posibilidad de hospedaje. Sí, cerca no hay restaurantes, tocaría ir a Armero, Guayabal. Por eso dentro de los tours que se ofrece con Asguitol y guías y turismo, pues es estando ya sea en Honda o en Mariquita, se pacta, o desde Bogotá llaman y uno los encuentra. Porque también déjenme decirle que Armero, Guayabal tiene hoteles buenos, hoteles el Laguito de Armero, que hablando del Laguito de Armero también son de los sobrevivientes de Armero, y ese hotel cuenta con restaurante donde se comen una excelente mojarra, una excelente carne, y si también vienen en ayunas, pues también hay un parador ahí cerca donde se puede desayunar. Armero realmente está para que algún día, acordémonos que son 35 años y que se teje un litigio jurídico. Muchos recibieron, otros no. Acordémonos que también existió una fundación que manejó todos los dineros que dieron muchos gobiernos. De hecho, usted llega a donde está la cruz de Juan Pablo II, y allá hay también ya una silueta de él en posición de oración, aquí de la cruz, y unas piedras que son las piedras de la ruta a la memoria.
Desde que ocurrió la tragedia, todos los 13 de noviembre es monumental la visita que se hace, con riego de flores, en helicópteros, en avionetas. Hasta pronto y cuando quieran otro recorrido, con mucho gusto. Muchas gracias. Después de toda esta información que nos han compartido nuestros invitados especiales sobre Armero, vamos a hacer una relación con la parte psicológica y usaremos un término que en este caso va a ser la habituación. La habituación es ese aprendizaje que cada uno tiene sobre estímulos que son tan repetitivos para nosotros que vamos a reaccionar de una manera menos intensa, ya que son conocidos por nosotros. Entonces, ¿por qué este término se relaciona a esta temática de Armero? Hablamos de habituación, ya que es un medio de aprendizaje que permite que nos adaptemos a las situaciones que nos suceden. Entonces, tengamos en cuenta que la vida de los armeritas cambió esa noche de un día para otro de una forma drástica, teniendo que cambiar de trabajo, de rutinas, alejados de sus familiares, inclusive algunos desaparecidos por todo este suceso. Y esta situación hizo que la vida de cada uno cambiara drásticamente. Y con el tiempo tuvieron que adaptarse a otra ciudad, a otro trabajo, ¿sí? Y aprender de esta situación. Básicamente es algo similar con lo que estamos viviendo actualmente con la emergencia sanitaria, ya que no nos imaginamos que íbamos a pasar por esta pandemia y que cambiarían nuestros hábitos y nuestras rutinas. Pero para eso tuvimos que habituarnos, que aprender nuevas cosas, como para trabajar, utilizar el teletrabajo, la educación a distancia y alejarnos de nuestros amigos y familiares. Entonces es una cuestión de crear hábitos, rutinas diferentes que se adapten a lo que estamos viviendo. A pesar de que este cambio sea brusco y sea abrupto, es importante que no nos quedemos solamente con la parte negativa, viendo que estas situaciones desordenan nuestro estilo de vida, nuestras rutinas y hábitos, sino que también podamos ver la parte positiva, ser optimistas, abrirnos al cambio, potencializar nuestras habilidades y aprovechar el tiempo para beneficio propio. Estamos susceptibles al cambio y depende de nosotros la forma en que lo asimilemos, depende de nuestra actitud y nuestros pensamientos. Tengamos en cuenta que también hay efectos negativos de toda esta pandemia, o el caso de Armero también, que puede desencadenar la depresión, la ansiedad y el estrés, pero para ello es importante que podamos aprender cosas nuevas, hacer meditaciones, acudir a un psicólogo y si ya lo tienen, comentarles sobre el problema y mantenernos ocupados. Eso nos va a ayudar. Algunas personas que han pasado por estos accidentes o que estas catástrofes similares o de menor magnitud que la que pasó en Armero han cambiado su perspectiva de la vida. Entonces es importante que a nosotros no nos tenga que pasar para aprender de estas experiencias. Entonces de pronto han cambiado de no vivir el día a día automáticamente, sino de ser consciente de lo que viven, disfrutar cada bocado, disfrutar cada conversación. De pronto nos parece muy normal saludar a una persona con la que siempre vivimos, pero también hay que disfrutar y pasar ese momento valioso, porque uno no sabe cuándo esta persona no va a estar en nuestras vidas o incluso nosotros no vamos a estar en las vidas de ellos. Entonces es importante reflexionar sobre el valor de nuestra vida, sobre la visión que tenemos, sin dejar tampoco de lado el futuro. Entonces, tengamos estas recomendaciones en cuenta, disfrutemos el momento y disfrutemos con las personas que nos rodean. Nos vemos en un próximo programa. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales.